Muy buenos días para todos. Están viendo nuestra cita de todos los viernes llamada Cabrera Coffee. Hoy vamos a hablar un tema súper importante en esta temporada y tiene que ver con régimen simple y régimen ordinario. ¿Cuáles son las diferencias más cruciales o relevantes del concepto? ¿Cuáles son las cosas o las desventajas que encontramos en cada uno de estos regímenes? Pues sencillo, lo vamos a resolver con Billy Orozco, nuestro experto en temas de impuestos. Billy, bienvenido. Hola Luisa, ¿cómo estás? Muchas gracias. Excelente y esperamos que todos al otro lado de la pantalla tengan un excelente día. Billy, hablemos sobre las principales diferencias entre estos dos conceptos. ¿Cuáles son y por qué es tan importante que las personas las identifiquen? Bueno, Luisa, te cuento que el régimen simple y el régimen ordinario son formas de liquidar el impuesto de renta, no son impuestos, digamos, adicionales, sino que es el mismo impuesto de renta, pero se liquida de formas diferentes. El Estado creó este régimen simple para, de manera agrupar o simplificar lo que es el pago de esta importante obligación tributaria para las personas naturales. Entonces, lo que hace el régimen simple básicamente es agrupar el impuesto de renta, el impuesto de avisos y tableros y el impuesto de industria y comercio. Esos tres impuestos se agrupan en uno solo, se declara y se paga. Entonces, una forma simplificada de las personas naturales poder cumplir con la obligación de pagar y declarar el impuesto de renta, pero de una forma, digamos, más asequible, más sencilla y con unas tarifas mucho más digamos, mucho más bajas, ¿sí? Porque las tarifas en el régimen simple empiezan desde el 1,2% hasta el 14,5% dependiendo del grupo de actividad que tú pertenezcas. Entonces, esto es muy importante y es una de las mayores, digamos, ventajas que tiene este régimen a la hora de escoger uno u otro, porque la tarifa del impuesto de renta, digamos, es muy baja. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo importante, Luisa, y es que esta tarifa, al ser una tarifa muy pequeña, en el régimen simple se calcula sobre el total de los ingresos, ¿sí? Entonces, esto puede ser un tanto peligroso porque si es una persona que genera unos ingresos importantes, pues una tasa del 1,2 o incluso del 15,4%, que es la más alta, puede llegar a generar un impuesto muy alto. Y resulta que en el régimen simple no hay depuraciones como lo permite el régimen ordinario, que esa es otra de las importantes diferencias entre el régimen ordinario y el régimen simple, el modo de depurar y de calcular el impuesto de renta a la hora de declarar. Otra cosa importante es que ya el régimen simple tuvo su oportunidad de presentar el impuesto este año. Ellos se vencían primero que el régimen ordinario. Entre marzo y abril empezaron los vencimientos del régimen simple, ya se cumplió esta obligación de pagar el impuesto de renta para este régimen, o sea que lo que queda es revisar, hacer una adecuada planeación este año 2024 para ver si me conviene el próximo año tributar bajo el régimen simple o mejor me quedo por el régimen ordinario. El régimen ordinario es el régimen obligatorio para todas las personas, persona natural, sí, que van a declarar su impuesto de renta. Ahora yo tengo que revisar es si me conviene pasarme al régimen simple. Y eso es lo que hay que hacer juiciosamente, Luisa, este año y que se le recomienda mucho a las personas que evalúen antes de hacerlo. Entonces, si usted está al otro lado de la pantalla y quiere empezar a hacer esa evaluación de manera consciente, lo invitamos a que ingrese ya en nuestra página web www.pkfcabrera.com o en la parte inferior de este video están viendo números de contacto y también nuestras direcciones, tanto sede de Bogotá, sede de Cali, para que agenden sus citas. Hablemos, esta parte sí me parece súper crucial y es todas las implicaciones a nivel de diferencias en cuanto a la elección, tuve uno y otro, pero enfoquémonos más que todo en el régimen ordinario, que es el que nos atañe en este momento, que es el que deben presentar. Así es. Bueno, como les comentaba, los vencimientos del régimen simple pues ya pasaron. Ahora los vencimientos para el régimen ordinario empiezan entre agosto y octubre de este 2024. Entonces hay que estar pendiente del calendario tributario para definir cuál es la fecha en que a usted le toca declarar. Porque si usted se pasa de esa fecha, pues puede verse en sanciones, ¿sí? Ahora las diferencias, pues la diferencia más importante y ya la mencionábamos anteriormente, es la tarifa, pero digamos la forma de apurar también. En el régimen simple, usted aplica la tarifa sobre sus ingresos de su actividad y ese es su impuesto.
hay una serie de descuentos tributarios que permite la normatividad, pero en el régimen ordinario lo que nos permite es a todos los ingresos recibidos en el año usted puede hacer una depuración. Esa depuración es sus costos, las rentas exentas, las deducciones, ¿sí? Entonces, todas estas erogaciones que se tienen por cumplir una actividad durante un año, incluso los asalariados, pueden optar por esta depuración, estas deducciones especiales también para algunos sectores como los dependientes o para algunas actividades económicas. Esta parte es relevante porque en el régimen simple no se puede hacer, ¿sí? Entonces esa es una de las grandes diferencias entre uno y otro. También tenemos que la forma de declarar también es diferente, ¿sí? Hay formularios específicos para cada obligación. Entonces, el régimen simple que ya declararon lo hicieron mediante unos anticipos durante el año, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con estos anticipos? Que yo bimestralmente tengo que sacar la plata, ir a presentar ese anticipo como una declaración y pagársela a la DIAN. Entonces, eso implica sacar flujo de caja. Bimestralmente tengo que pagarle, digamos, de manera anticipada el impuesto a la DIAN. En cambio, en el régimen ordinario lo que hago es esperar todo el año, trabajar durante todo el año mi actividad económica y presentar la declaración entre agosto y octubre y la pagar en esas fechas. Sí, entonces yo tengo como un espacio de tiempo para guardar la platica y esperar a declarar, digamos, de alguna forma eso. También un tema importante es que, por ejemplo, en el régimen simple, por el hecho de pertenecer al régimen simple, no están obligados a hacerle retención en la fuente. Entonces, caso contrario, en el régimen simple, pues sí toca hacer unos anticipos bimestrales, pero por otra parte no le retienen. Entonces, eso implica que las facturas de sus actividades, pues se las paguen 100%. Mientras que en el régimen ordinario, pues usted va a ser acreedor a una retención en la fuente que le corresponda según la actividad, ¿sí? Entonces, eso para tenerlo muy presente. También en la firmeza de las declaraciones tributarias hay un tema importante que hay que tener en cuenta y es que la firmeza de la declaración de renta, la firmeza ordinaria, la general, es de 3 años, ¿sí? Pero en el régimen ordinario hay que tener en cuenta que hay un beneficio de auditoría. ¿Y qué es un beneficio de auditoría? Es simplemente darle la posibilidad a la DIAN que en menor tiempo me venga a revisar la declaración de renta. Esto puede ser 6 meses o puede ser un año, 12 meses. Entonces, en el régimen ordinario sí hay esa posibilidad de que mi declaración de renta quede en firme antes de los 3 años. En cambio, en el régimen simple no tengo esa posibilidad. Entonces yo puedo también hacer planeación tributaria con esos tiempos para revisar de qué forma voy a presentar mi información tributaria también, Luisa. Listo, hablemos sobre impacto fiscal. Cuando una persona está en su empresa pensando por cuál de los dos me inclino, Mm. ¿qué consecuencias tiene de cara al tema fiscal? Bueno, como te comentaba, un tema importante es el flujo de caja. En la declaración de personas naturales, pues por el régimen ordinario, tú esperas durante todo el año y pagas en las fechas entre agosto y octubre, ¿sí? Ujú. Pero en el régimen simple, como te comentaba, hay anticipos bimestrales. Entonces, ese tema es un tema importante a la hora de sacar la plata del bolsillo y ir a pagar de manera bimestral por mis ingresos. Entonces, ese es un tema relevante financiero también que hay que revisar. Digamos que las tarifas también son importantes, como te comentaba, las tarifas empiezan desde el 1.2 hasta el 14.5, son tarifas menores que la tarifa general del 35, incluso para las personas naturales que generan ingresos importantes puede llegar hasta un 39%. Entonces, fíjate que las tarifas también ayudan mucho y son muy importantes a la hora de decidir por qué régimen yo quiero tributar el impuesto de renta, si por el régimen simple a unas tarifas, digamos, menores, o me voy por la tabla progresiva del artículo 241 para personas naturales. ¿Mm? Hablemos de límites. ¿Cuáles son esas limitaciones, esas restricciones que efectivamente pueden decir, efectivamente no aplico para el régimen ordinario y debo pensar en simple o el escenario contrario? Perfecto, Luisa. Muy importante tu pregunta porque no todas las personas naturales, incluso las sociedades, no pueden acceder al régimen simple, ¿sí? Hay un límite, por ejemplo, el de cuantía, que es las personas que ganen
hasta 4.765 millones en el año para este año 2024. Si usted no supera ese tope, puede acceder al régimen simple. Si lo supera, ya no tiene la posibilidad, sino de hacer su declaración mediante el régimen ordinario. Entonces es una importante limitante. Si yo tengo ingresos importantes por mi actividad comercial en el año, pues tengo que revisar esta limitante de los 4.765 millones de pesos y revisar si lo supero o no para poder pasarme al régimen simple o continuar bajo el régimen ordinario. Ujú. Ahora, también hay otros temas en cuanto a las actividades, Luisa. No todas las personas pueden acceder al régimen simple y en esto incluimos a las personas naturales que tienen dependencia, es decir, que tienen una relación laboral con una empresa, es decir, que son asalariados. Entonces, los asalariados no pueden pertenecer al régimen simple, ¿sí? Entonces, esa es una mala noticia porque, pues, la gran cantidad de colombianos pues tienen una relación laboral o tienen un contrato de trabajo y pues esto los excluye de pertenecer al régimen simple, básicamente porque la norma nos dice que es una persona natural o una sociedad que desarrolle una actividad mercantil o una empresa. Y pues un asalariado no está desarrollando una empresa o una actividad mercantil, sino que está recibiendo ingresos como salario, ¿sí? Entonces, ese también es una importante limitante. También hay otras actividades que expresamente la norma excluye. Entonces, si yo me dedico a la actividad de microcrédito, a actividades financieras, yo no puedo pertenecer a este régimen simple. Entonces, me toca, sino que hacer mi declaración de renta bajo el régimen ordinario. Por ejemplo, el tema de si yo me dedico a la actividad de compra y venta o importación de vehículos. Entonces, así tengo que revisar la normatividad de régimen simple que está a partir del artículo 900 del Estatuto Tributario y revisar allí qué limitaciones tengo y cómo o cuándo o qué me permite o cuáles son esas actividades que yo puedo estar realizando y que no me van a permitir acceder al régimen simple. Si yo me encuentro inmerso en alguna de ellas, pues no me queda más de otra que hacer mi declaración de renta bajo el régimen ordinario. Ujú. Ahora hablemos de trámites. ¿Existen algunas diferencias en cuanto a la ejecución de los trámites o de los procesos que se deben hacer dentro de alguno de los dos regímenes? Bueno, Luisa, realmente el trámite es muy sencillo. Simplemente con actualizar mi RUT, yo eso sí, antes del 29 o 28 de febrero, tengo que actualizar mi RUT diciendo que yo voy a pertenecer al régimen simple a partir del año en que estoy. Entonces, estas personas que decidieron, ¿sí? En este año 2024 voy a hacer mi declaración de renta bajo el régimen simple, tuvieron la oportunidad hasta este 29 de febrero pasado de actualizar su RUT y poner la responsabilidad 49 en el RUT para decirle a la DIAN, vea, yo a partir del 2024 voy a declararle bajo el régimen simple. Si yo no lo hice en esa fecha, pues ya no me queda otra más que declarar bajo el régimen ordinario. Entonces tengo que tener en cuenta esto. O sea que yo puedo hacer la planeación tributaria, mi planeación financiera este año 2024 y decir, o decidir si yo quiero pertenecer al régimen simple, debo inscribirme antes de febrero, antes de que termine febrero, pero del 2025. Entonces, Ujú. importante para hacer con tiempo toda esta planeación. Tenemos mucho tiempo, estamos en mayo, yo sé que este es un tiempo pues importante en que se están cumpliendo muchas responsabilidades tributarias en las compañías, pero las personas naturales tienen todo el tiempo para poder planear sus ingresos, planear sus actividades y decidir a qué régimen quiero pertenecer o a cuál voy o por medio del cual voy a presentar mi declaración de renta el próximo año. Bueno, vamos llegando a la parte final de este Cabrera Coffee. Hablemos de recomendaciones. ¿Cuáles son esas recomendaciones claves que deben tener en cuenta las personas que están próximas a realizar este proceso? No haga esa planeación solo, ¿sí? Es importante que usted se asesore muy bien porque estos temas tributarios tienen muchos detalles. Y en los detalles está el poder acceder o no poder acceder, ganarme un beneficio o no poder acceder a él. Entonces, asesórese muy bien. En PKF nosotros estamos en la disposición y tenemos los mejores profesionales para poderle asesorar en este sentido, no solamente en temas tributarios, sino también financieros.
tráiganos sus actividades, tráiganos sus estados financieros, venga y consúltenos que nosotros podemos asesorarle y podemos decirle, vea, a usted le conviene más el régimen simple, vaya haciendo toda la tarea para poder el próximo año acceder a él, o simplemente a usted le conviene el régimen ordinario porque usted tiene unos costos y unas deducciones importantes que puede llevarse a su declaración de renta y que podría perder si se pasa al régimen simple. Entonces, todos estos temas hay que revisarlos con gran detalle, Luisa, y por eso les recomendamos no se queden solos, consúltenos. Exacto, de esta manera nosotros cerramos nuestro Cabrera Coffee, nuestra cita de todos los viernes, no sin antes recordarles que somos el aliado estratégico para el desarrollo de su organización. En la parte inferior estarán viendo líneas de contacto y direcciones de nuestras ubicaciones en Cali y Bogotá. ¡Feliz día! Así es.